Fluxo es un gestor de procesos. Nos permite acelerar el desarrollo de procesos por medio del diseño digital de diagramas y flujos y formularios. Significa esto que tenemos a disposición formularios en donde cargamos nuestros datos y diseñamos justamente un proceso de manera digital, ayudados por distintas herramientas que nos permiten dar flujo a esos, nos permiten dar un camino, un flujo a esos datos que cargamos en el formulario. ¿Qué es un proceso? Yo puedo asimilar el proceso a la definición de sistema, que es un conjunto interrelacionado de partes. Sistemas simplemente son unas partes que se interrelacionan de una determinada modo. En el caso del proceso, estos modos son justamente los datos. Y hay determinadas condiciones que se establecen para que estos datos fluyan de una determinada manera, bajo determinadas condiciones. Justamente esto se puede llegar a asimilar a lo mismo, la construcción, digamos, de del riego que tiene, por ejemplo, Mendoza para poder justamente dar agua a sus distintos estamos tratando de generar normalmente un proceso en el cual controlamos el flujo de datos y lo hacemos avanzar, retroceder o dejarlo en un determinado lugar según sea conveniente. Este control del flujo de datos es lo más importante, justamente el aporte más importante que tiene el diseño digital de los procesos. Introducción a los procesos digitales, pasando, digamos, de unificar criterios en todo lo que va a venir específico de Fluxo, trataba de hacer una introducción de lo que es un proceso. Normalmente se dice que todo proceso efectuado manualmente puede ser digitalizado. Obviamente los procesos efectuados manualmente hay muchos elementos físicos. Yo diría que son los procesos administrativos, aquellos que pueden llegar a ser, que se ejecutan manualmente, aquellos que pueden llegar a ser y no todos los elementos, también se hace al revés, a veces se dice todo proceso digitalizado puede ser efectuado manualmente, y en este caso hay otros elementos digitales que no tienen una correlación manual. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Cuando se entra a digitalizar un proceso, y por algún motivo ese proceso digital falla, por lo que sea, se interrumpe por lo que sea, no hay manera luego, o hay una manera un poco incompleta de llevarlo manualmente. Nos están faltando justamente los aspectos digitales que conllevaban la digitalización del proceso manual. Es importante para tenerlo en cuenta cuando se lo diseña. Cuando se efectúan las definiciones, si se tiene una idea, se realiza un diseño, se puede implementar este diseño de muchas maneras, manualmente obviamente, y se puede llegar a implementar a través de productos digitales como tenemos en este caso. Existen distintas expectativas y muy especialmente existen distintos asumidos. Existe un contexto en el cual este proceso se diseña. Las expectativas más básicas: que funcione, que cumpla con su objetivo. Y el tema aquí de los objetivos es importante remarcar que muy especialmente cuando se comienza a digitalizar un proceso, los objetivos sean atómicos. Significa esto que haya un solo objetivo, muy especialmente cuando se comienza. Luego estos distintos procesos que cumplen un solo objetivo se pueden integrar entre ellos para hacer un proceso más grande. O también se lo puede llegar a complejizar para que cumpla más de un objetivo. Pero lo más importante es tener en cuenta muy claramente cuál es el objetivo de un determinado proceso y que sea atómico y no rebuscar ni su definición ni el cumplimiento de sus objetivos. Hay que tener en cuenta que hay una relación coste-beneficio para todo, y normalmente cuando se trata de digitalizar un proceso, se trata de reducir un esfuerzo, de realizar una automatización, ¿sí? Digitalizar un proceso normalmente nos hace sentir como que podemos descansar sobre algo, sobre un robot que hace determinadas cosas en forma automática. Esto está bien porque nos da lugar a tener tiempo
para mejorar el robot, voy a ser muy genérico con el término, o para generar otros robots que nos pueden llegar a hacer aumentar la productividad, que también es un objetivo de generar procesos, o de tener más tiempo libre para otro tipo de tareas menos automáticas. Siempre cuando se diseña un proceso hay un asumido, hay un contexto. Hay un contexto en el cual esto se hace. Voy a poner el ejemplo típico de la máquina del café. Yo tengo una máquina del café al cual puedo llegar a programar que a las 8 de la mañana tengo el café listo. La máquina del café está asumiendo que yo cargue el café y cargue el agua y que a las 8 de la mañana va a haber luz. Un contexto en el cual ese objetivo se cumple. Si no hay ninguna de las tres condiciones, y solamente puse 3 condiciones nada más, el café no estará. Resulta que yo me levanto a la mañana, a las 8, y veo que no hay luz. Tengo que salir corriendo afuera, la luz vuelve, y la máquina es antes de las 7, y la máquina hace el café. Vuelvo a la noche, muy noche, y aquí hay otro tema importante. Voy a la máquina del café, oscuro, y como ya tengo un automatismo sobre el automatismo, significa que voy a poner agua y voy a poner café, como hago todas las noches. Por el motivo que sea, me olvidé que a la mañana no consumí el café y no limpié el café que había, digamos, en el repositorio. Al día siguiente hay luz, hay agua y hay café, pero va a haber otra cosa más, un lío impresionante en mi cocina. Si a alguien le pasó alguna vez esto, se dará cuenta que puede llegar a ver, digamos, que todos esos contextos y todos esos asumidos algunas veces fallan. Esto nos hace pensar a veces justamente en el primer punto, las expectativas. Es decir, a veces pensar en estos escenarios en los cuales las cosas pueden llegar a salir mal, es decir, en los cuales no hay un camino feliz, pensar demasiado en estos escenarios hace que se tarde demasiado en concebir el primer proceso. Digamos que se la rebusque demasiado en la definición y por lo tanto en la implementación como para empezar a producir un proceso. Consejo: primer proceso o primeros procesos del escenario que sea, siempre tratando de cumplir con un solo objetivo por el camino feliz, no irse por los costados o por todas aquellas cosas que pueden llegar a ocurrir fuera de un contexto, pero sí es muy bueno que en la definición de estos escenarios los asumidos estén escritos, o por lo menos en algún lugar estén especificados. Es decir, este es el camino feliz por el motivo ¿sí? De esta forma, digamos, vamos a poder evolucionarlos después. Seguimos con una introducción de los procesos digitales. Suma gente. Bien que hicimos en grabar. El mayor beneficio de los procesos digitales, y es uno de los motivos por los cuales se llega a ellos, es la capacidad de control. A mí me gusta muchísimo justamente el automatismo por la capacidad de control que tienen estos procesos. Cosa que prácticamente en los procesos manuales es muy tedioso o son de baja calidad. De esta forma podemos medirle, digamos, por estos controles que se ejecutan, podemos medir la eficacia, la eficiencia de los procesos, y justamente por esas mediciones permiten la mejora continua, ¿no? Al medir la evolución, incluso si nosotros hacemos mejoras, podemos medir también la evolución de un determinado proceso. Por ejemplo, se envían, hay un proceso que está enviando continuamente o está haciendo peticiones de aprobación a un determinado sector. De ese sector hay 5 personas. Resulta que justamente por tener el control y tener los informes que me permiten ver cómo es la evolución de ese proceso, me doy cuenta que de esas 5 personas solamente 3 son las que mayormente están produciendo aprobaciones o desaprobaciones, digamos. Son las únicas que trabajan.
algo está pasando, me puedo reunir con las personas, pueden llegar a ser que las otras 2 personas funcionen de backup o no, no lo sé, pero puedo enfocarme en mejorar el proceso justamente por tener la capacidad de medir esa evolución. Es algo que los procesos manuales no lo permiten de la misma manera, y estos automáticos sí que son. Otro tema es, estamos en un mundo de apps, rodeados de apps de todo tipo, ya sea en el mismo sistema operativo, en el Windows o en teléfonos celulares. Todas las aplicaciones están abiertas, tienen, no sé si conocen el término, pero APIs se escucha bastante seguido, por lo menos en el mundo de los programadores es muy común hablar de las APIs. Y todas estas aplicaciones, digamos, exponen sus servicios para poder intercambiar datos con otras aplicaciones. La capacidad que tienen entre ellos los gestores de procesos como Floxu es bastante importante, la capacidad de integración es bastante importante, porque nos permite, por ejemplo, en las etapas de un flujo, siendo un flujo un camino de datos, a mí me gusta formar esta idea, que un flujo es un camino de datos que tienen puntos de control dentro del proceso. Entonces, en estas etapas de flujo, a través de las integraciones, yo puedo enviar notificaciones o datos en general a sistemas externos. Y a su vez, un sistema externo puede iniciar, por este mismo intercambio de datos, puede iniciar un nuevo proceso o modificaciones dentro del proceso de Floxu. Y a su vez, yo puedo generar formularios desde o sea, puedo iniciar un proceso y puedo generar formularios dentro de Floxu y adjuntarles archivos a través justamente de otra integración a través de Google Drive o cualquier otro integrador, digamos, de archivos. Bien, vamos a Floxu en forma específica y tenemos varios alcances básicos. Entre ellos, lo obvio que es la automatización de flujo de trabajo, como venimos hablando hasta el momento, para equipos de alto desempeño. Hay que tener en cuenta que es un BPM, Business Process Management, que está en la nube. ¿Sí? No es instalable, por ahora no tiene una versión de celular, no es una app de celular, están trabajando para eso, lo cual sería muy cómodo. Y obviamente es para ejecutar tareas recurrentes de forma automática sin necesidad de programar, aunque tiene la capacidad de programar, y ahora vamos a ver un poco. Los formularios, como decíamos al principio, es necesario capturar esa información en algún lugar, el lugar es el formulario, existen asistentes dentro de Floxu que se llaman form builder o constructores de formularios o diseñadores de formularios. Luego tenemos que diseñar el proceso y aquí recurrimos al BPMN, es decir, la notación del Business Process Management. Esto es importante destacarlo porque no todos los productos trabajan con esta notación. Esta notación es un estándar de hace ya varios años y alguna década. La utilizan muchos otros productos. Cada uno tiene una implementación algo diferente, pero la notación, ahora vamos a ver algunos detalles, hoy vamos a ver algunos detalles de eso. La notación es idéntica, es un estándar, por lo tanto, si uno, digamos, toma costumbre de diseñar los procesos por esa notación, también podría llegar a pasar a otro producto y tener, digamos, ya tiene, digamos, un aprendizaje, una capacidad para poder diseñar procesos. Después está la ejecución del proceso, básicos, seguimos hablando de cosas básicas que prácticamente todos los productos tienen, los productos que tienen digital de procesos. Y la ejecución del proceso genera instancias. Vamos a ver más en detalle. Y luego, lo más importante, para mí por lo menos, que es la explotación de los datos. Muy bien, hay distintas instancias que han, digamos, controlado distintos flujos de datos, han pasado cosas y queremos saber qué cosas han pasado. Es decir, tener alguna capacidad de control sobre ese flujo de datos. Para poder, la idea es poder mejorar el proceso aplicando el control. Tenemos algunos extras
que algunos de ellos son muy propios de Floxu y que para mí son muy importantes. Por un lado tenemos un almacenamiento de datos propio, es decir, tenemos una pequeña base de datos que nos permite, por ejemplo, almacenar datos claramente con el objetivo de generar campos con opciones. Por ejemplo, yo estoy trabajando con productos y tengo una tabla de productos, pongamos 100 productos, y realmente quiero crear un formulario en donde el usuario, una persona, digamos, registre su producto, no escribiendo cualquier cosa, sino seleccionándolo de un determinado lugar, justamente de esta base de datos. Sirve para registrar productos, clientes y muchas otras cosas. Obviamente tiene sus limitaciones, pero tiene un alcance bastante importante. Después, si bien yo no tengo necesidad de programar para la enorme mayoría de los procesos, puede haber algún que otro proceso que necesite alguna lógica especial. Y Floxu, y aquí sí que es bastante particular, tiene un lenguaje propio que justamente extiende estas capacidades. Es un lenguaje bastante fácil de entender y de aprender. Y bastante, digamos, asimilables a otros lenguajes. Si alguien viene con alguna capacidad de programación previa, es muy fácil de entender. Como decíamos antes, tiene integración con sistemas externos, prácticamente sin límite a través de Zapier. Y permite, aquí también hay otra característica importante del producto, permite la redefinición de los procesos y el control de las distintas versiones que puede llegar a tener un proceso. ¿Por qué? Acabo de decir que es bueno comenzar con un proceso simple, con un solo objetivo, y después ir evolucionándolo. Está todo bien, pero resulta que hace un mes yo creé un proceso minimalista, prototipo, ha pasado ese mes, han pasado cosas en ese proceso, veo que hay instancias que no se están cumpliendo como yo pensaba dentro de ese proceso y quiero efectuar cambios. Claro, pero mientras tanto las instancias de ese proceso siguen vivas, es decir, hay mails que están circulando por ahí que están pidiendo aprobación o están pidiendo aceptación porque determinados formularios, o sea, el flujo de los datos, dado el proceso inicial, así los definió. Y yo voy a cambiar ese diseño porque quiero evolucionar y quiero hacer las cosas mejor. Bueno, lo bueno que tiene Floxu es que yo puedo decir, cuando cambio un proceso, yo puedo llegar al diseño de un proceso, yo puedo llegar a decidir si las instancias de procesos que están todavía en acción van a cambiar según el diseño original, van a cambiar al último diseño que le hice, o van a seguir según el diseño original. Y a su vez, cuando haga los gráficos, es decir, cuando explote los datos, voy a saber esos datos de qué versión proveían. Con lo cual, esto es algo que no todos los productos lo tienen. Es algo que ahora puede llegar a parecer complejo, pero se van a topar con ello dentro de muy poquito, una vez que empiezan a usarlo. Bueno, veníamos hablando de BPMN. Esta es una anotación, estoy dando un pantallazo, que incluso no es de Floxu, es un pantallazo de un producto cualquiera, un producto neutro, vamos a decirlo ahora, pero que en cierta forma me da una idea de cómo se grafican determinados elementos de un proceso. Estas son, como decía, son notaciones estándar. Todos los productos que están relacionados con esta notación representan quizás con colores diferentes, pero la notación es la misma, es decir, la bifurcación que ustedes están viendo aquí, esto es una notación, es un elemento de bifurcación, será explicado en detalle después, es igual. ¿Sí? Este cuadrado es exactamente igual para todos, es un cuadrado de tarea. Bien, el principal objetivo de BPMN justamente es proporcionar una notación gráfica que sea estándar, flexible y fundamentalmente entendible por todos los involucrados. Es decir, muchos de ustedes se dedicarán posiblemente a construir el proceso, a diseñar el proceso. Otros se dedicarán a
ser parte del proceso, es decir, son las personas que justamente generan el formulario o que son los autorizadores o los promotores o los aprobadores o los rechazadores de determinadas instancias de ese proceso, y otros se dedicarán a explotar ese proceso y otros se dedicarán a todo, que seguramente será lo más probable. Pero todos ellos, es bueno que todos ellos, una vez que está diseñado un proceso o incluso en el momento de diseño, tengan una plantilla común en la cual poder entenderse sobre qué es lo que quieren controlar, cuál es el flujo de datos que quieren controlar o cómo lo quieren controlar. ¿Quién recibe la notificación? ¿Qué grupo de personas va a participar en el proceso? ¿Qué pasa cuando se rechazan determinadas instancias? Cuanto más claro es, y este ha demostrado ser, esta notación que vemos, ha demostrado ser la más estandarizada y la más entendible por el mayor grupo de personas, por lo tanto se ha sentado en el mercado. Cuando más claro es, más participantes pueden llegar a ver y más participantes pueden llegar a contribuir con justamente las mejoras y las modificaciones. Bueno, lo acabo de decir. Después, estas integraciones, digamos, aquí tenemos elementos de distintas índoles, que es una combinación de tareas, de gestiones de tiempo. El tiempo en el control de procesos es importantísimo. Ahora lo vamos a ver en detalle en un ejemplo. Hay reglas de negocios asociadas. Algunas de esas reglas de negocios pueden llegar a ser graficadas sin necesidad de programación y otras necesitan una pequeña dosis de código como para poder ser reflejadas e implementadas. Y esto más o menos sería lo más importante dentro del VPN, que lo vamos a ver un poco más en detalle después.